1.4.1 Asesinatos selectivos, las muertes menos visibles. Los asesinatos selectivos constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertes ha provocado en el desarrollo del conflicto. El número de víctimas de los asesinatos selectivos pudo haber alcanzado, de acuerdo con las proyecciones del Grupo de Memoria Histórica, a 150.000 personas. Esto significa que 9 de cada 10 homicidios de civiles en el conflicto armado fueron asesinatos selectivos. Los asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esto se debe a que su carácter de acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetradores. La estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen. Teniendo en cuenta que la información del registro único de víctimas sobre quiénes son los autores de los hechos victimizantes es muy limitada porque solo se refiere al 9,8% de los casos, el registro estadístico del Grupo de Memoria Histórica permite establecer tendencias en el empleo de esta modalidad y niveles diferenciados de presunta responsabilidad. En este registro se documentan 23.161 asesinatos selectivos entre 1981 y el año 2012. De ese total de 23.161 asesinatos selectivos, 8.902 muertes, es decir, el 38.4%, fueron ocasionadas presuntamente por grupos paramilitares. 6.406 muertes, o el 27.7%, fueron perpetradas por grupos armados no identificados. 3.906 muertes selectivas, correspondientes al 16.8%, fueron responsabilidad de las guerrillas. 2.340, el 10.1%, las cometieron miembros de la fuerza pública. 1.511 asesinatos, o sea, el 6.5%, las ocasionaron personas desconocidas. 83 muertes, equivalentes al 0.4%, fueron cometidas por grupos paramilitares y la fuerza pública en acciones conjuntas, y 13 asesinatos, o el 0.05%, fueron el resultado de la acción de otros grupos, entre ellos milicias populares y agentes extranjeros. La alta prevalencia de grupos armados no identificados y desconocidos pone de manifiesto la eficacia de la estrategia de invisibilización utilizada por los actores armados para eludir sus responsabilidades e impedir al aparato judicial concluir las investigaciones desprendidas de cada hecho. La invisibilización de los homicidios quedó al descubierto además durante las confesiones de los paramilitares, quienes en sus versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz reportaron al 31 de diciembre del 2012 un total de 25.757 homicidios. En los casos documentados por el Grupo de Memoria Histórica, la relación entre número de acciones y número de víctimas revela un promedio de 1,4 víctimas por cada hecho, específicamente en la modalidad de asesinato selectivo, es decir, 23.161 víctimas en 16.346 acciones. Los asaltos, el sicariato y la retención-ejecución, la palabra retención-ejecución está unida mediante un guión. Volvemos. Los asaltos, el sicariato y la retención-ejecución son los patrones de ataque reiterados en la violencia selectiva, pues fueron usados en 9 de cada 10 casos en los que se pudo esclarecer la modalidad de perpetración. En el sicariato y el asalto, el victimario realiza los ataques con grupos pequeños y con mucha rapidez en espacios públicos y privados. En la retención-ejecución, por su parte, el victimario se lleva a la fuerza a la víctima para asesinarla en la clandestinidad y luego abandona el cuerpo en la periferia de las ciudades o en las zonas rurales. La efectividad del asesinato selectivo como un tipo de estrategia para invisibilizar la violencia ante las comunidades afectadas se ilustra en el siguiente testimonio, que contrasta y cuestiona cómo se percibe la acción armada en Segovia, un pueblo del nordeste de Antioquia. La siguiente es una cita tomada de un testigo que se refirió a la masacre perpetrada por los paramilitares el 11 de noviembre de 1988 en el dicho municipio, en Segovia, donde murieron 46 personas. Según cita el documento, el Basta Ya, es un testimonio inédito del Grupo de Memoria Histórica. Comillas, testimonio de una persona que estuvo en la masacre. Comillas.
A la gente de Segovia usted le pregunta cuál fue la masacre más grande que hubo en Segovia. Y la gente, ¿qué va a decirte a vos? La de 1988. Y lógicamente no fue esa masacre. Yo a veces le pregunto a la gente y me dicen que la de 1988. Pero la más grande fue la de 1997. Porque con asesinatos selectivos diarios, durante 4 o 5 meses, fueron 3, 4, 5 muertos diarios. Y usted suma y le dan 200 y pico personas asesinadas. Entonces, esa fue la masacre más grande que hubo en Segovia. Entonces, ¿por qué la gente dice que no? Porque como no se vieron de una los 200 y pico de muertos, sino que fueron selectivos, que fueron muertos selectivos, la gente dice, es que la de 1988 sí fue masiva, y en un solo día. Fin de las comillas del testimonio. Aunque este tipo de violencia tiende a ser subregistrada o a pasar desapercibida en el plano informativo nacional, con excepción de los magnicidios, algunas iniciativas de memoria de las víctimas denuncian estas acciones para hacer visibles los dramas individuales y la magnitud de la violencia selectiva. Las víctimas de Trujillo, Valle del Cauca, nombran hoy como masacre no un evento concreto, sino la violencia sistemática perpetrada por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y miembros de la fuerza pública entre 1986 y 1994. Esta alianza cometió asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y otros actos de violencia con sevicia en la clandestinidad. Al usar la etiqueta de masacre, los habitantes de Trujillo se proponen llamar la atención nacional frente a las reales dimensiones de lo sucedido. Los asesinatos selectivos no solo fueron una estrategia de invisibilización, sino que se integraron a los mecanismos de terror de los actores armados, junto con las huellas de la sevicia y la tortura en los cuerpos expuestos públicamente y con el asesinato de personalidades públicas. Estas prácticas buscaban lograr un efecto de desestabilización política y social, tal como ocurrió con los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal el 11 de octubre de 1987, Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990 y Bernardo Jaramillo Osa el 22 de marzo de 1990, o como sucedió con el asesinato del humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999, entre otros. En cuanto a los roles de participación social y política de las víctimas, el Grupo de Memoria Histórica pudo documentar el asesinato selectivo de 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de derechos humanos. Diversas fuentes han aportado cifras para constatar la magnitud de la victimización de sindicalistas en el país. El informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados del periodo 1984-2011 realizado por el programa por el PNUD señala que, según el CINED, de 1984 a 2009 se han registrado 2.883 homicidios de trabajadores sindicalizados y, según la Escuela Nacional Sindical, 2.863 asesinatos a sindicalistas ocurrieron entre 1986 y marzo del año 2011. También se cuentan 1.287 asesinatos de funcionarios públicos y o autoridades políticas. Entre los militantes políticos asesinados, 5 de cada 10 participaban en partidos o movimientos políticos de izquierda. Entre los movimientos y partidos políticos, la Unión Patriótica registró 503 víctimas de asesinato selectivo, seguida del Partido Liberal con 329, el Partido Comunista con 158, el Partido Conservador con 151 y el Partido Esperanza, Paz y Libertad con 110 personas. Cuando la lucha entre la guerrilla y los paramilitares por el control del territorio se volvió crucial en la dinámica del conflicto armado, es decir, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2002,
Los asesinatos selectivos fueron el modo predilecto utilizado por los actores armados para construir sus órdenes autoritarios. Esto fue especialmente cierto en el caso de los paramilitares. La anterior afirmación no implica que las guerrillas hubiesen afianzado sus órdenes sociales y políticos sin recurrir a los asesinatos selectivos, solo indica que recurrieron a ellos en menos ocasiones. Esta modalidad de violencia garantizó la prolongación del terror inaugurado por las grandes masacres. Con ello profundizó sus efectos paralizantes y propagó la percepción de que nadie estaba a salvo. Mención especial merecen los 2.304 asesinatos selectivos atribuidos presuntamente a miembros de la fuerza pública. La gravedad de estos casos reside en que constituyen violaciones a los derechos humanos, de los cuales ellos son garantes, de acuerdo con la Constitución política. Entre los casos de los asesinatos selectivos presuntamente ocurridos causados por la fuerza pública, se cuentan las ejecuciones extrajudiciales que se integraron a la estrategia criminal de presentar como guerrilleros muertos en combate a civiles, quienes fueron engañados o raptados de su lugar de residencia para luego ser ejecutados en regiones distantes con la intención de que no fueran reclamados y acabar inhumados como NN en los cementerios. Esta derivación perversa de la política de seguridad democrática se sumó a una saga de crímenes que se extendieron a lo largo del conflicto armado para encubrir errores militares o enmascarar acciones intencionales guiadas por el afán de retaliación por un ataque guerrillero o por la convicción en la eficacia de la máxima contrainsurgente de que solo aislando a la población civil de la guerrilla se puede conseguir derrotarla. Cabe añadir que la intensidad de la violencia no fue homogénea en el territorio colombiano. A pesar de que los 23.161 homicidios selectivos cometidos entre el 1981 y el año 2012 se registraron en 950 municipios, el 85% de esos 950 municipios, en esos 950 municipios ocurrieron 322 de ellos, lo que supone un alto nivel de afectación en el 30% del territorio nacional. De estos 322 municipios, 46 registraron más de 500 muertes violentas de este tipo, es decir, en solo 46 municipios se produjo 1 de cada 3 homicidios selectivos durante el periodo mencionado.